De ventilación, que es el paso de aire de la atmósfera a los pulmones y viceversa, de los pulmones a la atmósfera, pues tenemos que tener en cuenta las presiones pulmonares. Y esas presiones tienen que mantenerse también para mantener adecuadamente la ventilación. Si hay una alteración en alguna de esas presiones, pues vamos a tener problemas en la ventilación. En estas presiones vamos a tener la atmosférica también, ¿no? La presión atmosférica que se va a comparar con las presiones que hay a nivel pulmonar. Y vamos a ver que a nivel pulmonar hay una presión intraalveolar y también hay una presión también para la pleura e intratorácica. Y ahí tenemos las diferentes presiones. Decimos que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. ¿760 milímetros de mercurio? Recordemos que tenemos entonces las pleuras, ¿no? Entonces hay una presión intrapleural. ¿Cuál es la función de la pleura? Permitir mantener la presión de los. Por un lado, sí, y es la que mantiene entonces los pulmones adheridos hacia la cavidad torácica. Recuerden que la respiración funciona como un fuelle. ¿Ustedes saben qué es un fuelle? ¿Sí? ¿Sí ven cuántos de los hermanos? Bueno, el fuelle es ese con el que arrojan aire para prender, digamos, la leña. Se va a arrojar aire. ¿Sí? Entonces el fuelle, vemos que hay diferentes componentes que van a generar una presión con el fin de que salga aire, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pulmón, también lo comparan como un fuelle, ¿sí ves? Que tienen diferentes músculos y que la caja torácica tiene unas particularidades, como se gusta, y es que no es rígida, ¿sí? Sino que tiene una serie de articulaciones que permiten que se expanda y que se contraiga esa caja torácica, ¿verdad? ¿Cuáles son las articulaciones de las costillas? ¿O las costillas no tienen articulaciones? ¿Cuáles son las? Costocondral. ¿Costocondral con qué es? ¿Y las esternocostales? Acuérdate que ellas no, hay unas que no son completas, sino que hay un cartílago que las une al esternón. Y que esa particularidad que a ustedes les nombran en la anatomía del tórax permite que el tórax funcione como un fuelle y que se expanda y se contraiga, permitiendo así la entrada y la salida del aire. ¿Sí? Adicional a eso, permite también la ventilación, las diferentes presiones. En realidad nosotros respiramos por la diferencia de presiones. Por lo tanto hay una presión atmosférica, una presión intrapleural y una presión intrapulmonar.
La presión negativa del pulmón la va a mantener la pleura, la presión intrapleural. ¿Sí ves? Es la que va a permitir que haya en realidad un cambio de presión. ¿Sí? Mientras que la presión intrapulmonar es similar a la presión atmosférica. Permite el paso y la corriente de aire, pero la diferencia en realidad la marca ¿quién? La presión intrapleural, que es similar a la presión intratorácica. ¿Listo? Entonces la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, igual a la presión intrapulmonar de 760 milímetros de mercurio, o sea que es igual, es 0, ¿no es cierto? Y la intrapleural es de 756 milímetros de mercurio, es menor. Por lo tanto, permite que se genere una corriente de aire. Ahí tenemos otro dibujito para que veamos qué otros tipos de presiones tenemos. Entonces, tenemos que hay diferentes tipos de presiones adicionales como la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. ¿Listo? La presión alveolar es igual a la presión intrapulmonar. ¿Listo? La presión transtorácica es igual a la presión intrapulmonar menos la presión atmosférica. Presión transtorácica es igual a la presión intrapleural menos la presión atmosférica. Y la presión respiratoria es igual a la presión alveolar menos la presión atmosférica. La presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. Pleura, la que está en la pleura. Acuérdense que entre las dos pleuras hay un líquido y ese líquido que mantiene una presión para que no se recoja el pulmón, porque el pulmón siempre va a intentar ir al colapso, a colapsarse. La presión transtorácica, mírenla, la presión transpulmonar la vemos acá, la presión transtorácica, ¿sí? Y la presión respiratoria. Son sumas de presiones. Presión transtorácica es igual a la presión intrapleural menos la presión atmosférica. Si tenemos el ejemplo de ahí, ¿cuánto es la presión intrapleural? 756 milímetros de mercurio menos la presión atmosférica que es de 760. ¿Cuánto da? Menos 4 milímetros de mercurio es la presión transtorácica. Por eso la presión a nivel torácico es ¿qué? Negativa. Ahora, si decimos que la presión transpulmonar es la presión alveolar que es de 760 menos la presión intrapleural, ¿cuánto da? 4 milímetros de mercurio es la presión transpulmonar. Y la presión respiratoria es la presión alveolar, que es 760 milímetros de mercurio, menos la presión atmosférica, que es 700 milímetros de mercurio, ya que la presión respiratoria es igual a 0.
Por eso para que entre aire al alveolo tiene que aumentar la presión alveolar. Cuando hablamos de ventilación tenemos ese ejemplo. Ese ejemplo, ¿dónde lo vemos? En el bachillerato, en la primaria. Le cogen y le dicen a uno, corte una botella a la mitad. Y en el extremo donde viene la parcial de la tapa, póngale un corcho. Y en medio de los corchos, póngale dos pitillos. Y una bomba al final y otra bomba dividiendo o tapando la mitad de la botella donde la partimos. ¿Sí ves? Háganlo en la casa. ¿Qué pasa si yo hago la bomba? Sí. Si yo hago la bomba hacia abajo, se infla. Se infla. Eso es la contracción del diafragma. La contracción del diafragma, ¿ustedes qué pasa? ¿Qué creen que pasa con el diafragma? Al contraerse, se contrae el diafragma para generar la inspiración. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se expande entonces? Si usted me dice. Pues sí, hacia abajo. Así como está el ejemplo. Esta bomba que está en la mitad es el diafragma. Y los pulmones serían la bomba. Entonces yo jalo el diafragma hacia abajo y se infla la bomba. Y si suelto la bomba, se desinfla. Así es. Ahí está, un ejemplo. Fácil. Háganlo en la casa. Para la sustentación, miren. ¿Sí? Inspiración. Hay contracción del diafragma y de los músculos accesorios. Hay un aumento de la cavidad torácica. Por lo tanto, aumenta el volumen pulmonar. Disminuye la presión intratorácica. Hay una expansión de los pulmones. Gracias al gradiente de presión se permite el movimiento de aire hacia los pulmones. Por eso cuando a uno le dan un balonazo en el estómago, se queda sin aire, porque el diafragma va hacia arriba. ¿Sí? Exactamente. Sube, entonces como sube, entonces se queda usted sin respirar. En la expiración, ¿se lo debo? Sí.
Estos son todos los acontecimientos a grandes rasgos que pasan en la expiración. Ahora, ¿qué pasa en la expiración? Es pasivo. Así como las parejas, hay uno activo y uno pasivo. Entonces es pasivo. Se relaja también, mira. Relaja los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios, Acuña? Los inspiratorios. Mira, se relajan los inspiratorios. El diafragma. Exacto, ¿qué otros? Los rectos abdominales. ¿El humano cuáles? El serrano. Se relajan. Si se relajan, se disminuye el tamaño del tórax. Aumenta la presión intratorácica. Y hay la expulsión del aire. Así como hay dificultad para la inspiración, también puede haber dificultad para la expiración. Tenemos un corte longitudinal de una cabeza. ¿De quién? El perro. Un perro. Y vamos a tener estructuras importantes. Los orificios nasales, la cavidad nasal. Dentro de la cavidad nasal, ¿qué tenemos? Los orificios nasales, los miatos. ¿Este hueso cómo se llama? Nasal. Supranasal. Pacientes que tengan masas van a generar malformaciones o una alteración en ese hueso supranasal, e inclusive hay veces se pierde ese hueso supranasal y ustedes palpan al paciente y hay pérdida del hueso supranasal. Por ejemplo, en una criptococosis, que son unos hongos que se transmiten por la paloma, por la materia fecal de la paloma o de la gallina. ¿Sí? Entonces hay perros que los propietarios tienen gallinas, o que el perro se la pasa en la terraza, entonces le sale acá una masa. Los chau chaus por raza están predispuestos. Aquí, ¿qué otro hueso tenemos? Y la lámina clivosa. La lámina clivosa permite la división entre la cavidad nasal y el encéfalo.
la bóveda craneana. Es un hueso trabecular. ¿Sí? Tiene trabéculas, tiene espacio. Por lo tanto, puede permitir el ascenso de agentes patógenos hacia el encéfalo. ¿Qué más queda sobre la lámina cribosa? El epitelio olfatorio. Ahí finalmente es donde queda el epitelio olfatorio, que pues nos va a llevar entonces la sensación de los olores, ¿no? Los senos paranasales, mira acá este seno. Seno frontal. Frontal. Entonces ahí uno le ve, lo percute y se escucha timpánico. Si hay alguna masa o si hay una infección, pues se va a escuchar mate. ¿Sí es? Es muy importante tenerlos en cuenta. Y ustedes lo mismo, eso ya lo ven en su anatomía. ¿Este de qué es? Bovino. Entonces tenemos los bronquios. Mira acá este bronquio del bovino, una particularidad. ¿Ese es del cerdo? No, ese es del cerdo. ¿Este de quién es? Ese es del cerdo. Este es de bovino y este es del cerdo. Entonces no se les olviden las particularidades anatómicas de su especie. ¿A quién les tocó el bovino? Respiratorio, sí. Y también renal de la misma especie. Sí. ¿Qué especies escogieron? Bovinos. Mamíferos. Son mamíferos. Los domésticos. ¿El de aves quién es? Eso, los arcos alveolares. No se les vaya a olvidar. Porque no tienen diafragma. No tienen diafragma, el ave no tiene diafragma. Entonces, ¿cómo hace para respirar? ¿Qué músculos utiliza? ¿Cómo hace para que de un saco aéreo pase a otro? Esa corriente de aire. ¿Y por qué tienen glóbulos rojos con núcleo? Si también tiene que ver con el proceso de hematosis. Por eso, y por una particularidad. Cuidado. Cuidado. Esto es lo que yo les decía a ustedes cuando les hablaba de que es como una ramificación. Todo esto, mira, es una imagen del árbol traqueobronquial. ¿Sí ves? Mira cómo se ve. Como si fueran raíces. Y todos estos finalmente para tener contacto con un alveolo. ¿Listo? Control de la respiración. Tenemos el tronco del encéfalo. ¿En qué se divide el tronco del encéfalo? La protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula oblonga. ¿Sí es? Y tenemos en la protuberancia, ¿sí?, junto con el bulbo raquídeo, la respuesta de la respiración, la respuesta motora. En el bulbo raquídeo vamos a tener unas células que son unas células generadoras de patrones respiratorios, así se llaman. Células generadoras de patrones respiratorios. Porque acuérdate que la respiración también no la controlamos, pero también tiene su parte involuntaria. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo no controlamos la respiración, ¿verdad? Entonces, hay unas células, por decirlo así, células marcapaso, que generan los patrones respiratorios y que están en el bulbo raquídeo. Células generadoras, no se llaman células generadoras de patrones respiratorios.
Y la protuberancia va a tener también señales provenientes de quimiorreceptores que sensan el oxígeno, el CO2 y el pH, tanto periféricos como centrales. Va a tener receptores para el estiramiento pulmonar. Va a tener receptores de irritación respiratoria. O sea, ¿qué estímulo me genera el estornudo? ¿Qué estímulo me genera la tos? ¿Quién inerva la tráquea para la tos? El laringo recurrente es el que genera el reflejo de oxígeno y el nervio vago. Laringo recurrente. El reflejo de oxígeno. Recuerden que cuando ustedes estornudan también hay contracción del diafragma. Por eso a veces uno estornuda y le duele como el estómago de tanto estornudar. ¿Sí les ha pasado? O cuando digamos tose, también está generando trabajo sobre los músculos abdominales y sobre el diafragma. También en el vómito el diafragma tiene que ver. También. Y los músculos abdominales. Profe, digamos, cuando estornuda, ¿cómo hacer el pulmón? ¿Cómo se? Cuando uno estornuda, ¿cómo hacer el pulmón? Eso es un estornudo en reversa. ¿Sí es? O inverso. Le dan los perros. Entonces, y se comen el estornudo. Pues sencillamente le está liberando las partículas porque el estornudo es una respuesta. Pero a nivel pulmonar no puede pasar. Claro, puede que aumente la presión intraalveolar porque estoy generando fuerza en la vía aérea superior. ¿Sí ves? O cuando uno no estornuda porque le da pena y se aguanta como el estornudo y le queda como doliendo el pulmón, no sé. Es por eso mismo. Esta imagen ya la habíamos visto. Esta es la imagen de cómo se genera el CO2, no se les vaya a olvidar. Y cómo es el proceso de hematosis. Les muestro varias imágenes, esta es de Borón. Ya les mostré imágenes de la fisiología respiratoria del juez y ya les mostré imágenes de la Gator. ¿Sí? Para que no se les olvide. Y aquí es donde vamos a hacer la tarea para continuar con la siguiente clase. Y la tarea es volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Qué pasa? Que eso se hace una espirometría. ¿Ustedes le han hecho una espirometría? ¿No? Bueno, la espirometría consiste en que ustedes le colocan un tubo en la cavidad oral y entonces el médico le dice, inspire lo que más pueda y tenga el aire. Ahora sí es libéralo suavemente. O sea que esto se hace en quién? En el humano. Porque en el perro yo no le voy a decir, venga perrito, contenga el aire a ver si está enfermito del pulmón. ¿Verdad? Entonces vamos a ver diferentes tipos de volúmenes, esa es la tarea, y de capacidades. Sí, es un ensayo, una tabla, como quieran presentarlo, lo importante es que los aprendan. Y lo hacen en una espirometría, esa no se le hace a un perro ni a un gato. No se le hace, es voluntario. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, inspire y tenga el aire un ratito. O le dicen, expire todo lo que pueda.
Sí, yo creo que una espirometría se le hace a la persona que sufre de COVID. La espirometría es la medición de los volúmenes inspiratorios y expiratorios. Vamos a ver que hay un volumen inspiratorio de reserva, ¿sí? Un volumen tidal, ¿sí? Un volumen expiratorio de reserva, un volumen residual. Y eso es lo que necesito que aprendamos para la siguiente clase. El trabajo sería de 3 parámetros. Para el lunes